compartimos recursos e inspiramos vidas, donde cada corazón cuenta, cada paso transforma, cada voz importa. Tú eres parte del cambio, tú eres parte del corazón. Hola, hola, querida audiencia. Les saluda Marisabel Valladolid en el segmento de hoy. La salud es un tesoro que el Centro de Recursos Conectando Riverside ha creado para ti, con temas que ustedes lo solicitan y que a ustedes les importa. Queremos agradecer también a nuestro equipo técnico de Hiperborea Radio, que hace posible que cada martes estos episodios lleguen a ustedes. Abrimos hoy un espacio especial para detenernos, respirar profundo y reconocer el don sagrado de criar. Porque cada hijo, cada hija, cada niño, cada niña, cada joven que pasa por nuestras manos es un regalo divino, un alma confiada a nosotros para amar, guiar y acompañar. Hoy reflexionamos sobre la gratitud, las emociones y el privilegio de ser ese instrumento de luz en la vida de otro ser. Y para enriquecernos sobre este tema tan importante, tenemos a la psicóloga clínica Grace Soria, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Grace. Gracias por estar aquí en tu espacio. Nuevamente aquí en este su espacio de ustedes y compartir este tema tan importante en esta fecha tan significativa para cada uno de nosotros, ¿no? Este Día de Acción de Gracias, por ejemplo, es una oportunidad para reflexionar sobre todo lo valioso de la vida, nuestra familia. Este es un momento perfecto, diría yo, para que los padres recuerden que a pesar de las labores o de que ambos estén trabajando, la conexión emocional diaria con los hijos es el regalo más importante que podemos ofrecer. Criar, educar denominémoslos como un viaje, ¿no? Un viaje que no solo empieza cuando un niño nace o cuando crece, empieza dentro de nosotros cuando elegimos amar, elegimos guiar, elegimos proteger y sobre todo aprender al mismo tiempo, ¿sí? Eso es importante que tengamos presente. Es muy Y aquí cierto. estamos para responder algunas incógnitas, algunas inquietudes que tengan. No sé, continúa si tú deseas alguna pregunta que Sí, tengas ahí. bueno, se dice que pues no sabemos qué es el No te verdadero escucho. amor. Se dice que no sabemos qué es el verdadero amor hasta ser padres, ¿no? Y es cuando nosotros aprendemos y también comprendemos a nuestros padres, ¿no? Este, el rol, vamos a lanzar una pregunta a la audiencia. Cuando piensas en tu rol de padre, madre, cuidador, ¿en qué momento te sientes más acompañado por la mano de Dios? Discúlpame, tuve que salir porque no te escuchaba. ¿Ahora sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente, sí. Ok. Bueno, estaba dándoles a la audiencia esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha sentido, no? Ser padre, madre, cuidador. ¿Cómo siente que Dios, no? Lo está acompañando en este proceso? Porque verdaderamente, pues, no nacemos con un manual bajo el brazo para ser padres, ¿verdad? Y vamos aprendiendo. Por más que hayamos tenido hermanos menores, sobrinos, cuando tenemos el hijo es otra responsabilidad, ¿no? Y es algo muy diferente. Grace, me encantaría tú como profesional de la psicología, ¿no? ¿Qué nos recomendarías
cultivar a los niños en los primeros años de su vida, ¿no? Con referente a las emociones. Ok, perfecto. Gracias. Sí, tenemos primero nosotros como padres comprender que el cerebro del niño está en formación, que desde que nace ellos absorben todo lo que está en su medio ambiente. Por ejemplo, de 0 a 1 mes, el bebé aprende seguridad emocional a través de qué, del contacto, del escuchar la voz de la madre, del padre, las miradas, ¿no? Y la respuesta del adulto ante un movimiento que de 1 año a 3, de, u- comienzan ellos las emociones un poco más intensas. Necesitan límites firmes, pero siempre con cariño. Eso es elemental. La paciencia, el cariño, el amor de nosotros tenemos que exteriorizar hacia ellos, ¿no? Eh, Aunque nos cueste en algunos momentos tener esa paciencia, porque como tú mencionaste, nadie nace sabiendo, como padre sobre todo, ¿no? Los primerizos, en el transcurso de este viaje, de ese transcurrir, vamos aprendiendo y obteniendo experiencia con ello. Bien, de los 4 a 7 años desarrollamos o desarrollan la empatía. Ellos se van expresando más, su vocabulario se va extendiendo y sobre todo sus emociones, ¿no? Y están en búsqueda de la aprobación de los padres. De los 8 años en adelante, ellos comprenden ya las reglas, ¿no? La justicia, la cooperación y requieren en esta etapa el acompañamiento también de los padres. A veces me he encontrado con padres que tienen niños de diferentes edades y yo les pregunto, ¿no? Eh, ¿Quién cree usted que tiene que tener más atención? ¿No? Porque a veces tienen de 2, de 6, de 9. Entonces ellos me dicen, la menor porque necesita más cuidado, algunos, otros, ¿no? Responden adecuadamente, me dicen, sé que, porque he ido a charlas, he escuchado que de repente el mayor, exactamente, ellos a partir de los 6 años ya es otra etapa también, ¿no? Ellos entran en otra etapa de la niñez. Entonces en ese crecimiento ellos necesitan mucho ese acompañamiento, esa seguridad que solamente los padres le pueden dar. Eso, y el cerebro tarda en madurar en algunos, cada quien a su ritmo, como les digo, ¿no? Entonces, ellos no entienden, por ejemplo, los padres a veces quieren corregir con disciplina, con rectitud, y a veces se ofuscan, gritan, lejos de corregir la conducta inadecuada, ellos están actuando de manera negativa y están reforzando justamente lo que no quieren ellos que tengan, que haya, ¿no? ¿Por qué? Porque al gritar, ¿no? Al levantar la voz, el cerebro del niño se aturde, se aturde y ellos perciben un peligro y actúan ante ese peligro impulsivamente. Entonces, es importantísimo que los padres aprendamos a reconocer primero nuestras emociones, reconocerlas. ¿Por qué actúo yo así? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y en esas preguntas, concientizarse para poder obtener esos cambios que definitivamente van a ayudar a la evolución, a la seguridad del niño, ¿no? A esos elementos primordiales que necesitan para fortalecer, por ejemplo, su autoestima, el desarrollo de su personalidad. El niño está en todo momento en formación, entonces nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento, ¿no? Con esa paz, con ese amor, con esa calma. Tenemos que aprender que eso es lo que ellos necesitan. Por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad de poder brindarles aquello que necesitan nuestros hijos. Ahora yo creo que también debe ser muy importante que papá y mamá se pongan de acuerdo, ¿verdad? Cómo corregir a los niños, porque Exacto. pues cuando uno se casa vienen a veces de diferentes culturas, ¿no? De diferentes creencias, y entonces cada uno tiene una experiencia muy diferente de la otra con respecto a la crianza.
Y también he escuchado mucho que dice, bueno, pues, a mí me criaron así, ¿verdad? Y a veces hay esa discordancia entre esposo y esposa. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué recomendarías tú? ¿ok? Eh, Cuando nosotros contamos con el papá y la mamá y los niños, el mensaje tiene que ir hacia una misma direccionalidad. No podemos confundir al niño. Mientras papá dice algo en reglas o disciplina y mamá puede contradecir ello porque es más blanda, digamos, lo así. Esa diserción entre ambos va a crear confusión en el niño y el niño no va a saber cómo actuar. Si cuando le convenga va a obedecer a papá y cuando no, va a obedecer a mamá. Por eso es importantísimo que los padres se pongan de acuerdo, ¿no? Esta disciplina, ser coherentes, ser disciplinarios, sobre todo en los horarios, en las normas, en las reglas que tiene que haber en casa y eso tiene que ser constante, por decirlo así, ¿no? Siempre. Una vez que se instaure ya en el cerebro del niño, en sus emociones, yo puedo llegar hasta aquí, yo puedo hacer esto porque esto va a pasar o no, ellos van comprendiendo, pero siempre con eso, algo elemental que es el amor, que es la paciencia, que es la tolerancia, explicarles a ellos qué importante, pero siempre los papás tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que hablar, como yo les digo, el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje para que los niños comprendan y no se confundan, ¿sí? Eso es Y tener importante. sí, y yo pienso que también, influye mucho a tener una estructura, ¿verdad? Y tener horarios fijos que ambos lo cumplan, la hora de comer, la hora de dormir, la hora de lavarse los dientes, para que el niño tenga esa estructura y ambos sigan el mismo patrón, que pienso que es mucho más fácil, ¿verdad? Porque puede ser que hay días que papá cuida a los niños porque mamá trabaja, o hay días que, solo está mamá y no está papá. Pero si tienen una estructura, pues si las 2 la cumplen, los niños van a saber a dónde guiar. Exactamente, tú lo has dicho, se adaptan ellos fácilmente a esas normas, a esas reglas, a esa disciplina, y no tiene por qué variar, no tiene por qué variar, ¿no? Si papá Por ejemplo, muchos padres dicen, yo no tengo tiempo, estoy trabajando, no puedo asistir o no puedo ir al parque con mi hijo. Siempre va a haber un tiempo. No se pide cantidad ni se necesita cantidad, sino calidad de tiempo. Unos 10, 15 minutos, cuando interactúen con sus hijos, con sus niños o con sus jóvenes, la mirada tiene que ser directa, mirarlos fijamente y preguntarles cómo estás el día de hoy o sus inquietudes de ellos, no lo que a uno a veces va como un interrogatorio con cómo te fue, qué te pasa, por qué estás molesto, qué te hicieron, o sea, algo así no funciona, ¿no? El papá, la mamá tienen que acercarse y hacerle sentir al niño, al joven, que realmente a ellos les importa compartir, como mencioné anteriormente, por ejemplo, tus tristezas también con ellos, para que ellos puedan recíprocamente compartir las tristezas de ellos, las alegrías. Oh, para mi papá es importante que yo sepa que él se siente triste por esto. Entonces también debe ser importante que él sepa, que yo sé, o sea, le ha hecho sentir que él, para el papá, es importante que el niño pueda compartir con él su tristeza y recíprocamente eso va a funcionar. El niño también va a compartir esa tristeza o esa alegría o esa confusión o la situación que esté pasando en la escuela, por ejemplo. Hoy en día que existe tanto el bullying, ¿no? Poder expresarla con esa confianza, con esa naturalidad a sus padres, ¿no? Me siento así por, está pasando esto, compartir. Y algo importante también que me gustaría mencionar es que cuando el niño está pequeño, no le facilitemos todo, no seamos sobreprotectores, que ellos jueguen, que sean libres, enseñarle los límites, ¿sí? De acuerdo a la edad que tenga el niño, ¿no? No le vas a exigir a un niño de 3
que, por ejemplo, apague las luces o cosas por el estilo, ¿no? Cosas como que arreglar su juguetito, lo que les corresponda y lo que les compete dentro de su edad. Entonces ellos se van formando de esa manera, se van adaptando fácilmente. ¿Y a qué iba todo esto? A que es importante que los niños aprendan a tener tolerancia a la frustración, que si no pueden hacer esto o aquello, el hecho de intentarlo, aunque no lo logre, también aplaudir ello, ¿no? Festejar ello. No es solamente los triunfos. A veces los padres equivocadamente no están corrigiendo la conducta del niño, sino le están, por ejemplo, qué desordenado eres, ya le están poniendo un apelativo, algo que de alguna manera, o sea, a los niños le va a causar un poco de molestia o enfado quizás, porque lo están criticando, más no la acción, ¿no? Entonces los padres tenemos que tener presente que no se trata de corregir, o sea, o definir o imponer un adjetivo calificativo, sino la acción, el hecho de lo que él está haciendo mal por esto, por aquello o por lo otro, explicarle al niño. Entonces el niño va a comprender de esa manera y su cerebro va a captar, ¿no? Y va a Qué aprender a regular sus emociones. qué importante. ¿Y cuáles serían las necesidades emocionales que deberíamos cultivar en nuestros niños entonces? Me 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 vuelves a preguntar, por favor, a repetir la pregunta. Sí, ¿cuáles son las Disculpe. necesidades emocionales que debemos cultivar en nuestros niños? Ya, gracias. Ahora sí, uno de ellos para mí que es primordial, ya lo mencioné, el amor y la paciencia, ¿no? No solamente los padres suponen que los niños saben que ellos los aman, sino que ellos sientan que es así, que también lo escuchen, ¿no? Mm, Que lo perciban. Entonces, muchos padres dicen, no, él ya sabe que lo amo y nunca se lo han dicho, ¿no? Pero qué bonito es que te susurren al oído y decir, te amo, gracias por existir, gracias por esto. Enseñarles el agradecimiento. El agradecimiento diario fortalece la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Nos hacen mirar la vida, nos cambian la mirada del dolor a la esperanza, ¿no? Eh, eh, o sea, cambia totalmente todo. Entonces, es importante que desarrollemos eso, ¿no? El amor, la seguridad, la alegría, o sea, también compartir esa parte, sacar ese niño interno y compartir con tu niño, con tu niña, ¿no? Esa alegría, la calma, la paciencia, la gratitud, todo ello, ¿no? Por ejemplo, em, los niños aprenden jugando, eso se da diariamente. No es que tú tengas, o él tiene que aprender a vivir de esa manera, no, no, no. Ellos a través de la experiencia, el día a día, ellos van a experimentando y van aprendiendo. Entonces, si ellos aprenden a través del juego, pues ahí que los padres se involucren en esos momentos para aprender junto a ellos, la calma, ¿no? Yo voy a corregir si me enojo con calma. Esas son las emociones fundamentales que ellos necesitan para fortalecerse, ¿sí? bueno, se dice que los padres son los primeros maestros, ¿verdad? Porque los hijos están observándonos. Pero, ¿qué recomendarías a los papás porque que tienen poca tolerancia, por ejemplo, y rápido se alteran, ¿no? ¿Qué técnicas tienen que practicar para bajar eso? Porque, pues, el niño lo está observando y después a veces dice: "¿Por qué el niño es tan gritón?". Pues, está observando al papá que también grita, ¿verdad? ¿Qué técnica le Exactamente. darías? Ujú. Ok. Primeramente, o sea, concienticen, que los padres concienticen
que reconozcan esas emociones, sus propias emociones, para poder también comprender las de los demás. Acá ya entraríamos a un poco a la inteligencia emocional. Entonces, qué importante que ellos no hablen en forma disgregada. Yo no puedo exigir, no grites cuando yo estoy gritando. Entonces, primero concientizar, concientizar es, yo soy gritón, por ejemplo, no reconocer y esto está causando aquello. Todo tiene consecuencias. Por lo tanto, ¿es lo que yo quiero? ¿Es lo que yo anhelo? No. Yo no puedo, yo no quiero repetir la historia, mi historia, aunque ellos tuvieron una historia dolorosa, algo frustrante, con carencias, sin carencias o con lo que fuera, lo que tú vas a hacer en tu hogar ahora con tus hijos puede ser totalmente diferente. Entonces, tomando conciencia de ello, tú vas a proponerte hacer ese cambio en ti. ¿Qué te puede ayudar en esos momentos? Hay muchas técnicas en las cuales los pueden ayudar a calmarse, a romper esa conexión de enojo en el cerebro. Cuando uno hace esa respiración, ¿no? Pones tu manito en el pecho, aquí en el vientre, y inhalas, ¿no? Y cuentas lo que puedas, uno, dos, tres. El simple hecho de inhalar, exhalar, tú te vas a desconectar de ese enojo y vas a actuar con calma, adecuadamente. Eso puede ser una, ¿ya? Dos, pues en ese momento, porque son segundos y no estamos como que para decir algo, o eso va a pasar inmediatamente, no, sino que son técnicas que si tú lo practicas, se te va haciendo más fácil cada vez. Entonces, eso como un ejercicio lo pueden practicar al levantarse, al acostarse o en un momento del día que ustedes sientan de repente en el trabajo, ¿no? Y lo pueden practicar. Luego podemos tener siempre una pelotita, algo pequeño, ¿no? Que se pueda, eh, ¿cómo se llama? Percibir, encoger, algo así en el bolsillo. Eso también los calma un poco, ¿no? Otros pueden hacer una mirada, por ejemplo, hay un cuadro, estoy con rabia, oh, mi técnica, a ver, ese cuadro, a ver, ¿cómo es ese cuadro? Tiene color celeste, azul, oh, qué bonita esa figura. En ese momento ustedes ya hicieron esa desconexión de ese enojo y van a actuar en forma adecuada. Y así como ello, hay muchas técnicas más pero antes que todo tienen que trabajar lo que es la concientización de que realmente esa parte de ustedes está causando un malestar, el cual ustedes no lo anhelan y desean hacer ese cambio. Cuando nosotros definimos ello y pensamos, voy a hacer el cambio, es donde realmente vamos a poner todo nuestro esfuerzo para para que ello ocurra, ¿no? Y si se trata de nuestros hijos, pues con mayor razón, ¿no? Hacer ese esfuerzo, ese tiempo, de decir, cuando yo digo, otro de los elementos que debemos nosotros tener para, para, por ejemplo, mantener un hogar eh, equilibrado, no perfecto, porque la perfección no existe. No queremos padres perfectos porque no existe. No queremos un hogar perfecto porque no existe, definitivamente. Pero un hogar donde reine la armonía, un poco la paz, donde se puedan solucionar, discutir los problemas, donde vivamos en armonía, ¿no? Donde compartamos. Está bien, yo trabajo, vengo agotado, vengo agotada, pero siempre habrá ese tiempo pequeñito, pero intenso y profundo para mis hijos, con ese amor que viene desde el fondo de tu ser, ¿no? Y se los transmites a través de hechos, no de palabras, porque a veces pueden hablar bonito, pero en los hechos reales, o sea, los niños no perciben que es así, perciben algo diferente. Entonces, el escuchar, el sentir, el mirar, el abrazar, qué bonito que lo alimentemos diariamente con esos detalles, ¿no? Con esas palabras de aliento. A veces solamente buscan, campeonamos, qué bravo, el amigo de fulano bravo,
fue campeón en el fútbol y ustedes no llegaron. O sea, no, o sea, no minorar, o sea, valorar y Esfuerzo. que sobresalga el esfuerzo que han hecho a donde han llegado. Eso es importante. No se trata de competir. Acá no hay competencias con nadie, sino valorar ese esfuerzo que hizo. Unos van más rápido, más lentos, y respetar esas diferencias de cada uno. Y tú mencionabas anteriormente que a veces los padres no se dan cuenta, ¿no? De algunas conductas de los niños y cargan a veces, por ejemplo, con esa falta de atención, de esa o hiperactividad y dicen, ¿no? O exteriormente critican, ese niño es maleducado, ese niño es inquieto, ese niño Ujú. es así, es asá, con esos adjetivos que no ayudan en nada. Entonces, los padres tenemos que poner mucha atención, mucho énfasis en cómo va el desarrollo de nuestros hijos. Si bien es cierto, todos son diferentes, unos pueden caminar al año, el otro hermanito puede caminar al año 3 meses, el otro a los 9 meses, el otro, en fin. Son diferentes. Entonces, no es que sea mejor, cada quien es diferente. Y respetar eso, pero cuando veamos conductas que realmente son un poco alarmantes y de repente el niño no se está, no, nos, he intentado de todo, dicen los papás, ¿no? He hablado con esto, pero no, no hay resultados. Entonces, ese niño, de alguna u otra manera, su cerebro aún no puede regular sus emociones, ¿no? Y actúa a veces impulsivamente. Entonces, qué mejor que tratar con un especialista para que den un diagnóstico, lo evalúen, den un diagnóstico y posteriormente un tratamiento. Mientras más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor va a ser el progreso de ese niño, ¿A ¿no? qué edad más o menos crees que debería ir, no, un papá a hacerle un diagnóstico al niño? Bueno, el niño desde que nace, ellos tienen su control, ¿verdad? Entonces, ese control, ellos van cada mes y el especialista los miden, ven si el niño se sostiene, mueve su cuellito y todo lo demás. Pero si, por ejemplo, hay algunos niños, niñas que demoran en hablar, otros en caminar, pero hay un límite en ello, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si un niño vamos a decir, ya tiene 2 años y medio, 3 años, ¿no? No tiene las palabras que se espera en esa edad. Entonces, ver su lenguaje, ver su psicomotricidad, ver si el niño se cae, no se cae. Todos esos detalles tienen un porqué, ¿no? El niño si es muy débil al sostener las cosas, de repente hipotonía muscular, o si el niño no obedece ante estímulos. Todo eso es poner mucha atención, mucho énfasis y consultar con el especialista para que ellos vean cómo va su desarrollo. Porque a veces el desarrollo físico del niño está bien, va evolucionando bien, todo eso, pero, por ejemplo, es hiperactivo, ¿no? Entonces, ¿cómo? El diagnóstico de hiperactividad, a veces porque el niño puede ser muy inquieto y es una de sus características, pero no necesariamente puede tener un diagnóstico de tal, porque generalmente las personas, este niño debe tener depresión, este niño debe ser hiperactivo. Es una de las características, como te digo, no han aprendido o no han podido desarrollar esa regulación emocional, ¿no? No han aprendido disciplina, de repente los papás trabajan, no hay orden en la casa, no hay horarios, no hay nada, entonces el niño ha crecido sin nada de ese tipo de atenciones y lo va a volcar en la escuela, definitivamente. Ellos son el reflejo de lo que hay en el hogar. Como dicen, ¿no? Tus ojos son el reflejo del alma y los hijos son el reflejo de los padres, de una u otra forma, ¿no? La educación, los modales, las costumbres, todo eso viene ya de casa, ¿no? No, no de la escuela. Entonces, no nos apresuremos a dar un diagnóstico, pero sí, si vemos que de repente ese niño, ¿no? Eh, continúa con esa hiperactividad, no presta atención, eh,
es por algo. Yo, por ejemplo, cuando una vez llegó al consultorio, a mi consultorio, una señora, porque la profesora le había dicho que tenía retardo mental. El niño, porque el niño estaba pésimo en sus evaluaciones, en su rendimiento. Entonces, cuando yo lo evalúo, el niño sale muy bien en su coeficiente intelectual, ¿no? Lo esperado dentro de lo común que puede haber. Pero entonces yo indagaba y preguntaba, ¿no? Ese niño, ¿dónde se sentaba en el aula? Y me dijo, que se sentaba casi al final. Entonces, cuando yo veo más, también tenemos una prueba más o menos visual ahí, el niño como Ujú, que sospeché que no te era corto de ujú, vista. ya, Entonces le dije: "Señora, ¿lo puede, vamos a derivarlo al, oftalmólogo?". El niño simple y llanamente necesitaba unos lentes y ya le estaban diagnosticando, hasta la profesora, un retardo mental. ¿No? Porque el niño no copiaba, no ponía claro, atención. Entonces, muchos de esos factores, y él era tímido, porque en casa el papá pues le gritaba, ¿no? Decía, ¿cómo va lo mismo, la misma nota? Esas notas que me traes, y cosas por el estilo. Y el niño pues se asustaba, como te digo, se cohibía. Entonces él claro. se prefería estar calladito. Imagínate, el niño se solucionó el problema de esa manera. Por eso te digo, no nos apresuremos a dar un diagnóstico cuando nosotros no somos los especialistas. Llevemos, si tenemos sospechas, ok, esas son las características por las cuales yo traigo a este nene, ¿no? A mi hijo. Pero el especialista será el indicado para dar un diagnóstico apropiado, ¿no? Y seguro. Ahora, ¿en qué edades crees que son los niños más desafiantes? ¿En la infancia o en la adolescencia? Depende cuál es el ambiente. La adolescencia es una etapa, eh, dicen, ¿no? Difícil, pero yo la puedo descifrar como maravillosa, en la que él va descubriendo, va acentuando su personalidad, su identidad, ¿no? Donde está en búsqueda de, ¿no? Y ese resultado de todo lo que ha construido a lo largo de su niñez, de su primera etapa de niñez, la segunda etapa, ese resultado de todo ello, definitivamente. Entonces, si nosotros como padres queremos que nuestros adolescentes pasen por esa fase, porque todos hemos pasado de una forma adecuada, pues nuestro rol en la etapa de la niñez tiene que ser eh, importante, diferente, diferente. Y todo lo que no hemos hecho de repente con los mayores, podemos hacerlo con los menores, ¿no? Porque es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje, y ser padres también. Aprendemos con el primero, con el segundo, con el tercero, con cada uno, aprendemos algo más. ¿Sí? Entonces, a la hora de, por ejemplo, los padres de sacar ese niño y volcarse con ellos, el formar hábitos, ¿no? ¿No? Cepíllate, no, ir con él, cepillarse, y que el niño sienta esa satisfacción de compartir esos momentos con su papá en la que se está cepillando, que es un hábito positivo para él, y luego lo va a hacer él solo ya cuando él va siendo más independiente, ¿no? A los 3, 4, ellos ya quieren vestirse solos. Los padres que no impongan, por ejemplo, ponte esa ropa, vamos a comprar, te voy a comprar esto de acá, esto de allá. No, no le quiten esa libertad de poder elegir, de poder ellos ser libres claro, con ciertos, ahí va justamente los límites, ¿no? En verano no me voy a poner una casaca gruesa. Entonces, explicarles, ¿no? Y ellos van a entender, van a comprender. Y eso les va a ayudar mucho al desarrollo de esos niños también. El hecho de que los padres puedan estimular la lectura, que les narren cuentos, historias, que inventen, que se vuelvan Mickey Mouse, que se vuelvan el Pato Donald, que se vuelvan el torito que dice así, o el zorrito que dice asá, que jueguen, que interactúen con los niños. Ese va a ser el mejor regalo que pueden dar los padres a los hijos. Y eso quedará por siempre grabado en su cerebro, en su memoria, en su corazón. Eso no es algo que se va a olvidar, que se va a deteriorar, porque si ustedes compran algo material, con el tiempo definitivamente se va a deteriorar, ¿no? Sí, sí, Pero es el amor,
el cariño, la tolerancia, esos abrazos, el hacerle sentir que es importante, no solamente decirlo, sino hacerlo sentir, eso que, eso quedará por siempre en su ser, y por siempre y para siempre. Ahora, hablando de lo positivo, pero si hablamos en lo negativo, por ejemplo, el papá que no tiene, no, las emociones bien controladas, por ejemplo, y explota, y ya la regó, ¿no? ¿Qué puede hacer? Porque yo entiendo que una palabra, siempre me han dicho, una palabra mal dicha, no se graba más en el inconsciente del niño, es como un puñal a su corazón que una cachetada. Entonces, Claro. si cometimos ese error, ¿cómo podemos, no, hacer el cambio? ¿Mm? Ok. Primero, nosotros como padres, como adultos que somos, tenemos que de alguna manera reconocer nuestra historia. Qué importante es eso. No negarla, definitivamente no negarla, aceptar esa historia, porque si algo nos dolió, algo nos lastimó, no quiere decir necesariamente que tengamos que repetirlo, ¿sí? En segundo lugar, desarrollar la conciencia, ¿no? Es decir, darnos cuenta de nuestros propios patrones, digamos, por qué reaccionamos así, por qué me cuesta ser paciente. Ustedes y cada uno tendrán la respuesta, ¿no? ¿Por qué siento miedo al conflicto? ¿Por qué estoy repitiendo mi historia sin querer? Porque supuestamente no quiero repetir la historia, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Son preguntas que tienen que incorporar en su día a día. Son situaciones que los van a ayudar a cambiar de alguna manera, ¿no? Ahora, se puede reaprender emociones, reaprender. Si aprendieron esas negativas, pueden reaprender otras nuevas, ¿no? Y como todo cambio cuesta, pero no hay imposibles. Cuando uno se lo propone, realmente uno puede lograrlo, ¿no? Porque criar implica aprender lo que no nos enseñaron también, ¿no? Poner límites sin miedo, regularnos nosotros antes de corregir, ¿sí? Pedir perdón a nuestros hijos también, hablar en lugar de gritar, porque romper ciclos no significa ser perfectos, porque la perfección no existe, ya lo mencioné, ¿no? Sí, es cierto. Significa Y también simplemente, he sigues. escuchado mucho, ¿no? Y es cierto, corregir en privado y elogiar en público, ¿verdad? Porque cuando a veces los papás corrigen en público como para avergonzar al niño, yo creo que les causa más problemas, más timidez tal vez, porque el niño se siente avergonzado de que papá, su héroe, ¿no? Lo está poniendo pues en ridículo, se podría decir, ¿no? ¿Qué Sí. opinas tú de eso? Como te digo, romper esos ciclos, esas experiencias vividas, el ir en el proceso de cambios, que está en cada uno de nosotros hacer las cosas diferentes, definitivamente, y más conscientes que lo que vivimos anteriormente, ¿no? No es ser solamente mamá, papá, perfecto, eso no es el punto, es ser suficiente, es estar presente, es estar disponible y, y sobre todo dispuestos a mejorar. Eso tienen que tenerlo claro. Yo estoy dispuesto, yo quiero, yo voy a lograr ese cambio porque yo lo decidí, ¿no? Eh, Eso es importante. ¿Hay algunos recursos, algunos libros que tú podrías recomendar a los papás que lean para que se preparen más a ser mejores papás, verdad? Porque todo el Oh, mundo sí. queremos a nuestros hijos, es verdad, pero fallamos en el camino.
Acá lo los que tengo la justamente. experiencia. A ver, apunte, Acá apunte. tengo, a ver, Disciplina Positiva por Jane Nelson. Aquí el objetivo de acá es educar sin castigos ni gritos, fomentando conexión y respeto. Es uno de los libros que les recomiendo. Después, El cerebro del niño, por Daniel Suyer, donde explica cómo funciona el cerebro infantil y, y responder de forma inteligente. Otro de los libros que les recomiendo es Cómo hablar para que los niños escuchen, por Faber. Aquí nos ayuda un poco a las habilidades, les enseñan las habilidades de comunicación que reducen el conflicto y fortalecen el vínculo. Otro de los libros, El poder de las palabras, por Pepa Horno. Ujú. Enseña cómo las palabras afectan el desarrollo emocional del niño. Justo lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Las correcciones se tienen que hacer en privado, en casa y no o en forma pues expositiva, humillándolo al niño, haciendo que su autoestima disminuya o sea afectado él emocionalmente, ¿no? Entonces los padres tenemos que ser conscientes de todos esos cambios necesarios. ¿Para qué? Para que justamente lo que vivimos de repente en algún momento, esas experiencias, esas mochilas que vienen cargadas de algún dolor, de alguna experiencia negativa, sea superada de alguna manera, ¿no? Sea superada a través de nuestros hijos. Ellos no tienen por qué vivir la misma historia. Ustedes no tienen que repetir las historias. Nosotros somos arquitectos de nuestra vida y nosotros podemos construir en forma positiva y a nuestra manera lo que queremos construir. Es verdad. El padre educa, dice, y la escuela pues instruye, pero en eso del padre educa, ahora los padres dejan la educación al internet. Al niño le dan la tableta desde muy pequeño. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, antes no había muchos estudios al respecto. Hoy ya casi están por afirmar, y de hecho, no por afirmar, ya se da que los niños que utilizan todo lo que tú acabas de mencionar, ¿sabes cuáles son las consecuencias? Déficit de atención, hiperactividad, ¿sí? Ujú. Eh, y cuando ellos, por ejemplo, dicen que mueven la pantallita, los niños pequeños, en el cerebro ocurre, se suelta como que, ¿cómo era? Una sustancia que hace que, por ejemplo, el cortisol invada. Entonces, tú sabes que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces el niño se siente estresado. Ándale, si le quitan el aparato, el niño va a reaccionar muy impulsivo, agresivo, Mm. porque el cerebro, o sea, queda afectado, está demostrado. Entonces, los padres pueden poner límites, pueden tal hora o tantos minutos después de, ¿no? Y no necesariamente todos los días, porque es negativo. ¿No? Hay otras formas de jugar, hay otras formas de compartir, ¿no? La mamá, por ejemplo, hacer un pastel, hacer un refresco, ¿no? Tú vas lavando las frutas, ¿no? Tú vas pelando las frutas, tú vas haciendo exprimiendo, no sé, el jugo, y hacemos una comidita y vamos a compartirla con todo, a través, todo eso, o como un juego, digamos, ¿no? Como un juego. No necesariamente pueden ir a un parque. Y escuchaba que una mamá decía, mi niña tiene 9 años y no puede vivir sin el aparato. La mamá ha hecho de todo, pero dice que la niña se atrofia y hace malabares que la mamá no le queda más que darle, complacerla, ¿no? Ya Y tiene como un vicio. Yo pienso que viene a ser como igual como los vicios del alcohol, la droga,
que una necesitan ese diversión. estímulo, ¿no? Yo creo que sí he visto a niños que se desesperan cuando les quitan el aparato, pero yo creo que también es porque se los dan desde bebés y muchos médicos ya están los estudios que después de los 7 años, algunos dicen después de los 11, debe tener su primer aparato electrónico. ¿Qué opinas tú de eso? Y de los juegos también electrónicos ahora, porque la mayoría de juegos son muy violentos. Definitivamente coincido contigo en ese sentido. O sea, no desperdiciemos, la niñez es corta. Cada etapa tiene sus momentos maravillosos, pero sobre todo la niñez, que es la base idónea de formación de las personas, o en este caso los niños, ¿no? El acentuar su personalidad, ese control de emociones, desarrollar la empatía. No nos inhibamos de esas cosas tan ricas que es, por ejemplo, ir a un parque, jugar a la pelota, ir con la mamá a jugar al columpio, ir y hacer dibujos, saltar, en fin. Eso es lo más positivo para ellos, porque cuando desarrollan la psicomotricidad, que es totalmente positivo, también va de la mano con lo que es el aprendizaje, ¿no? El lenguaje, el estimular los cuentos, la lectura, que es algo positivo. Entonces, los papás, mientras más tarden en darle los aparatos, mucho mejor va a ser para su niño, ¿no? Mucho Así que mejor. papás, ustedes también córtenle, porque a veces uno se prende más del aparato y no le das ese tiempo al niño, ¿no? He visto mamás los llevan al parque, pero que comparten con el niño, ¿no? Que el niño juegue solo y ellas están en el teléfono, ¿no? Todo el rato en el teléfono. Entonces, sí, es que yo lo llevo al parque. Sí, está bien, lo llevas al parque, pero no estás compartiendo con el niño y el niño es lo que está viendo lo que estás haciendo, ¿no? Y después a veces le decimos, no, 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 al teléfono, no, no, no tienes que tener, pero los papás están modelando, no Exacto. estar con el teléfono todo el día y eso es muy cierto, que a veces ni para comer ahorita dejan el aparato, ¿no? Ya no hay esas conversaciones tan cálidas a la hora de la comida porque todo el mundo está mirando pues el tema que les guste, porque pues en la misma mesa todos miran diferentes cosas en el celular. Exacto, ¿no? Muy buena observación, muy buen punto que has tocado, porque justamente no podemos contradecirnos, tenemos que ser coherentes. Lo mencioné anteriormente, lo que decimos tenemos que hacer. Entonces, la mamá no puede, los papás no pueden exigir a los niños, no al internet, no al iPhone, no al teléfono, lo que fuera, cuando ellos lo están haciendo, ¿no? Cuando ellos están totalmente involucrados en ello. Entonces, no hay ese momento, como tú dices, familiar, de reencuentro, donde todos puedan conversar amenamente y compartir sus experiencias del día a día. Porque no se trata de decir solamente te quiero hoy y la próxima semana te lo vuelvo a repetir, sino hacerlo sentir y decírselo diariamente. Entonces, ellos se van a fortalecer, van a ser nutridos, van a crecer saludables, ¿no? Em, yo comparto, mi mamá no me grita, mi mamá me comprende, yo tengo confianza con ella, con mi papá también. Mi papá trabaja mucho, pero mi papá está conmigo en los juegos, a veces me cuenta historias en la noche o escuchamos música, o armamos rompecabezas o el trabajo de la escuela. O sea, eso es lo que ellos esperan de nosotros. Entonces, ellos no esperan que le demos, pues, riquezas, digamos, en abundancia en esos momentos, sino esa fortaleza, esa seguridad, ese apapacho, ese amor, esa paciencia, ese cariño, ¿no? Esa ternura, esa mirada, ese abrazo, o simplemente ese silencio en un abrazo.
donde se confunde esa ternura, ¿no? En un momento triste. Eso es lo que ellos ansían. Y está en nosotros el poder brindarlo. Eso no está en un aparador, no está en una tienda, no está en nada. Entonces, si nosotros decimos amamos a nuestros hijos, pues amémoslos de verdad, amémoslos con hechos no con palabras solamente, que vayan de la mano ambos, ¿sí? Ujú. No, muy bien, sí, yo creo que sí. Y también, ¿tú crees que la nutrición, porque ahorita a veces las personas ya no quieren cocinar, ¿no? Puro comprando comida rápida. ¿Eso también perjudica, por ejemplo, en la parte, pues, emocional de los niños? ¿El no No tener una tanto, nutrición balanceada o no? No sé. lo que les va a causar es, por ejemplo, que hay niños en este país, por ejemplo, con mucha obesidad, niños que están desarrollando diabetes, niños que de alguna manera, es que mi abuela lo tenía y por eso él lo heredó. No, no necesariamente. Podemos traer los genes, sí, pero a medida que nosotros llevemos una vida saludable, eso no se va a exteriorizar. Entonces, los genes van a estar ahí, pero van a estar bien dormidos. Pero si a un niño le vas a estar dando frituras, definitivamente le estás haciendo un daño. Entonces, hay comidas que son saludables y que son rápidas de hacer, no cuesta mucho, no nos desgastan tiempo. Entonces, pienso que los papás, las mamás en este caso, ¿no? Eh, Mm, ¿Cuánto se demorarían en cocinar algo? ¿20 minutos, media hora? Invertir ese tiempo para darles algo saludable, lógico, los va a ayudar y van a tener un mejor desarrollo, una mejor productividad en cuanto a su aprendizaje. Por ejemplo, los niños con autismo, ellos tienen que tener una alimentación balanceada, ¿no? Ellos comen ciertas verduras, ciertas no, en fin, porque les hace de alguna manera algo negativo en su organismo. Entonces, y lo mismo, cualquier otro niño que no tenga ni diabetes ni colesterol, qué mejor que prevenir, ¿no? Trabajemos en lo que es la prevención y no al hecho ya cuando esté consumado, ¿sí? Entonces, ahora hablamos todo en forma holística, todo en forma, o sea, el amor, el cariño, el afecto, la nutrición, ¿no? Eh, la salida, la recreación, todo ello, la parte espiritual, todo eso, quemar etapas, quemar situaciones para que no nos lamentemos más adelante, ¿no? La niñez pasa rápido, Sí, definitivamente. Entonces, vivámoslo, disfrutémoslo con nuestros hijos. eh, Desarrollemos eso que de repente, porque no lo sabían que podían dar, nuestros padres no los dieron, pero ahora que ellos escuchan, tienen esa facilidad de poder tener acceso a toda esta información, pues ya está en cada uno poder hacerlo, ¿no? Y hacerlo bien. sí, eso es cierto. Y a nuestra audiencia también le queremos decir, hay muchas herramientas, hay muchas organizaciones que tienen muchos programas que ustedes pueden aprovechar. Por ejemplo, el programa de mamás y bebés, donde las ayudan a las mamás a tener esa mejor conexión con su bebé. Después hay otro programa, Mamá y Mí, ¿no? Donde les enseñan a jugar con sus niños, psicomotricidad, qué ejercicios hacer con el bebé. El otro que es Abriendo Puertas, ¿no? También es otro programa y son programas gratis, ¿no? Son programas que te ayudan a ser un mejor padre. No sé si tú sabes otros programas, Grace, que puedas recomendar a la audiencia, porque en casi todos los condados están estos programas para que los papás puedan aprovecharlos, ¿no? Y aprender un poquito más. Hoy en día hay muchísimos recursos. Con solamente, por ejemplo, las personas pueden llamar al 211 y pedir información del área donde viven, entonces se les va a dar. Ujú. Y pues están a la mano, solamente hay que dar una mirada, ¿no? Y reaccionar, actuar Sí, para nuestro bien. es verdad. Y también todas las librerías de las ciudades tienen actividades para papás y niños, también tienen
el momento de los cuentos, los cuentos interactivos, el juego de títeres. Los invitamos a que participen, a que se den el tiempo de estar con sus niños en esos momentos que para ambos van a ser muy beneficiosos. ¿Ustedes quieren saber más? Pues no nos dejen de seguir, síganos siempre en Facebook, porque todos los días estamos posteando las actividades que están habiendo en diferentes lugares, ¿no? Para ustedes, para sus hijos, para recrearse también, donde hay actividades en los parques, lo que está viniendo ahorita, hay muchos campamentos en estas épocas de vacaciones de los niños, donde tú los puedas llevar y también el niño pueda compartir con otros compañeritos en un lugar seguro. Síguenos en Facebook, ya sabes, Conectando Riverside. El tiempo ya se nos está yendo, pero quiero invitar a los que nos escuchan a que tomen una pausa y a que se pregunten, ¿qué respiraste hoy? ¿Qué hiciste hoy de bueno? ¿Cuántos abrazos diste? ¿Cuántos agradecimientos diste? Porque Mm. criar no es solo educar, es sembrar, sembrar luz, sembrar amor. Es permitir que Dios ame a través de nosotros. Nosotros tenemos una gran tarea. No sé si quieres decir algo más, Grace, para poder cerrar el segmento, porque el tiempo se nos ha ido volando. Gracias, sí, solamente recordemos que el tiempo, la escucha y el amor que damos a nuestros hijos son semillas que florecerán toda la vida, ¿sí? Así es que desarrollemos ello, incorporémoslos ellos en nuestro día a día y vivamos, disfrutemos cada segundo, cada minuto que tenemos la oportunidad de ser padres. Que este viaje sea de deleite con sus errores o sus aciertos, con sus alegrías y tristezas, pero todo eso nos va enriqueciendo como seres humanos. Sí, y los papás que de repente también necesitan ese momento de respiración, están los centros comunitarios, donde pueden desarrollar algunas habilidades como la pintura, la costura, de repente el tejido, y son completamente gratuitos. Ustedes tienen accesibilidad a ello, entonces también tienen que darse un tiempo ellos de disfrute de esa parte individual, personal. ¿No? Porque estamos hablando aquí de esa responsabilidad como padres, ¿no? Tenemos otra responsabilidad como trabajadores, ¿no? Y también como pareja, quemar, explorar, todas esas áreas para que todo sea en forma holística y la vida sea más grata, más gratificante. Eso es lo que tenemos, tomemos lo que tenemos y disfrutemos de ello. Un abrazo por el Día de Acción de Gracia. ¿Y qué tengo para agradecer hoy en la noche al acostarnos? Cada día incorporar. Hoy agradezco por esto, por esto. Mañana será otro día y agradezco por esto y por aquello. Entonces, cada día hasta que se haga un hábito y eso lo van a incorporar sus hijos también. Entonces, vamos a cambiar este mundo que está un poco, ¿no? Eh, y acá el ingrediente principal es el amor. Así que un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que tengan un lindo y fabuloso día de acción de gracias. Gracias nuevamente. Es un placer para mí haber estado aquí. Mm, Nos vemos a la próxima. Así es, muchísimas gracias a todos por abrir su corazón hoy. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad de empezar, de amar con paciencia, de hablar con ternura, de agradecer. A veces damos por sentado y no agradecemos a nuestros hijos por las cosas que hacen también por nosotros. Y sobre todo, pues, cultivar esa vida que nos ha sido confiada. Que Dios ilumine a cada una de las familias que nos escuchan y que renueven sus fuerzas. Que este episodio haya sido para ti gratificante. Ponte a actuar en todos los consejos que nos ha dado Grace. Criar no es ser perfecto.
pero siempre es ser sagrado, es permitirnos crecer cada día. Un abrazo grande, feliz Día de Gracias y hasta nuestro próximo episodio. El próximo martes los esperamos, que vamos a tener la feria de recursos y todo lo que va a haber en diciembre para ti. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Un gusto. Bye. Y gracias a Hiperborea Radio por habernos ayudado en este segmento. No te